Las bolas de fuego se convirtieron en 3 enormes aves, emitiendo horribles chillidos que se acercaban a nosotros. Muchas de las cosas que nos acontecen en la vida creemos que son acciones fortuitas o al azar. Nuestra condición humana siempre nos lleva a buscar atajos en los que hacemos cosas de las que jamás pudimos imaginar para poder alcanzar nuestros propósitos. Aun si esto nos lleva a sacrificar cosas que no vuelven nunca más y que se quedan del otro lado en la oscuridad. La historia que te contaré a continuación tiene que ver con la experiencia de un joven que descubrió que las cosas más valiosas de la vida no necesariamente son las materiales. Comenzaré diciendo el nombre del protagonista de esta historia, el cual era Omar. Él creció en San Miguel, un pueblito del Valle del Mezquital en Hidalgo, en un hogar con carencias como la mayoría de sus vecinos. Este era hijo de una madre soltera y creció en el humilde hogar de sus abuelos. Pero lo más duro y difícil para Omar, sin duda, era que éste había tenido un accidente cuando era bebé y había perdido uno de sus ojos. Omar siempre se sintió marginado y rechazado por los demás. Y conforme iba creciendo, toda esa frustración se convertía en odio, pues los niños eran crueles y constantemente le ponían sobrenombres. Además, que nadie quería jugar con él, pues nunca supo lo que era tener amigos a tal grado que su único compañero era su inseparable muñeco de trapo, al que Omar le había quitado un ojo a propósito. Su madre, muy joven, se sentía agobiada por la responsabilidad de criar a Omar, pues ella decía que aún deseaba disfrutar la vida, así que veía en Omar una carga. Luego de muchas relaciones fallidas, ésta conoció a un hombre mayor con el cual se casó y formó un nuevo hogar. A pesar de eso, su madre abandonó a Omar, pues el hombre con el que se había casado no quería saber nada de él. Esto partió el corazón del pequeño, que lloraba amargamente día tras día, por lo que Omar solo tenía a sus abuelitos, que eran los únicos que le proporcionaban el amor que en el mundo le negaban. Cuando era niño, en su inocencia, siempre preguntaba por qué él solo tenía un ojo, y sus abuelos siempre se miraban uno al otro y se quedaban callados, pues detrás de su accidente había una terrible verdad oculta. Su abuelo, de nombre Vicente, era un hombre mayor y de cuerpo cansado. Había sido caporal durante su juventud en la hacienda de San Antonio y le contaba de sus vivencias. A veces, cuando se sentaba fuera de su humilde jacal, levantaba la mirada hacia el horizonte, como si se transportara a esa época, y narraba con añorancia cuando la hacienda se hallaba en su máximo esplendor, y de cómo esos muros, que ahora se encontraban en ruinas, en otro tiempo lucían imponentes, y de toda la prosperidad que había en aquellos tiempos, pues se levantaban grandes cosechas en las trojes y bodegas que muchas veces eran insuficientes, además de la riqueza y los lujos que se daban los patrones en aquella casa grande. Pero sin duda, la historia favorita de Omar era cómo habían escondido un gran tesoro de centenarios de oro en esa hacienda durante la Revolución. Lo que también le contó es de cómo ese tesoro estaba maldito, pues se decía que al hacendado don Manuel Castrejón, un hombre avaro y codicioso, al saber de cómo los revolucionarios tomaban y saqueaban las haciendas que encontraban a su paso, habían hecho un pacto con el diablo. Esto lo hizo por medio de una bruja, pues era tanta su avaricia que entregó a varios de sus trabajadores y aún su propia alma como sacrificio, con tal de que nadie profanara su tesoro.
pues a lo largo del tiempo se sabía que había sido varios los hombres que habían caído presa de su ambición en ese lugar. Algunos habían sido ofrecidos en rituales por las brujas, algunos otros desaparecieron sin dejar rastro, y los más afortunados habían perdido la razón, pues al ser encontrados balbuceaban cosas sin sentido, además que nunca recobraron su cordura. El lugar en la actualidad eran ruinas de lo que un día fue la gran hacienda de San Antonio, y se murmuraba entre la gente que era el lugar del aquelarre de unas malditas brujas, pues a menudo se sabía entre los vecinos sobre avistamientos de luces que bajaban rápidamente del cerro, además de cómo estos se encontraban fetiches, huesos y restos de animales, y de uno que otro bebé calcinado. Lo extraño que aunque se sabía de los males que causaban en la región, nadie se atrevía a hacerles frente, pues quizás ya lo veían como algo normal, pues eran muchas las muertes que éstas habían ocasionado a lo largo del tiempo. Omar crecía y desde su juventud había ido muchas veces a explorar la hacienda sin ningún éxito. Él la verdad se mostraba incrédulo a las historias de su abuelo, hasta que en una ocasión, inspeccionando el lugar en uno de los muros semidestruidos de la hacienda, excavó un poco, ya que algo le había llamado la atención. Parecía la orilla de algo brilloso y lo más raro es que ésta lo hubiera obligado a voltear a ese lugar en especial. Desenterrando el objeto, sentía como si alguien lo observara desde los muros. Volteó en varias ocasiones, así que la emoción y la adrenalina por sentirse observado era muy grande, pero él quería saber qué era ese objeto, hasta que por fin lo desenterró. Era un centenario de oro, y así salió corriendo de ahí, pero todavía sintiendo que alguien lo estaba observando. Ya lejos de ahí, y lleno de alegría, fue a mostrárselo a su abuelo. Pero la reacción de don Vicente no fue lo que Omar esperaba, pues le dijo: «Muchacho, ¿qué has hecho?», con una cara como si hubiese visto al mismísimo diablo en persona. Como pudo le arrebató el centenario y fue a intentar devolverlo. Omar no entendía la actitud de su abuelo, pues siempre habían vivido llenos de carencias. No lograba comprender cómo su abuelo, en vez de aprovechar y vender ese centenario, lo había regresado. Más tarde, cuando don Vicente regresó, Omar trató de cuestionarle el por qué lo había devuelto. Don Vicente solo guardó silencio y le dijo que solo intentaba protegerlo, que a su tiempo él sabría la verdad. Pero para Omar esa explicación no era suficiente, pues se había propuesto salir de toda esa miseria, por lo que buscaba a toda costa tener dinero para poder ser respetado por la gente que siempre lo maltrataba y se burlaba de él, diciéndole Omar el Tuerto. Así transcurrió el tiempo. Omar poco a poco se volvía un hombre, y a pesar que se esforzaba trabajando para poder estudiar, al no tener los recursos necesarios, tuvo que dejar la escuela para dedicarse por completo al trabajo, para ayudar a sus abuelos, que ya eran muy ancianos y enfermos. Omar trabajaba desde pequeño con don Lauro, un señor algo enérgico, pero de buen corazón, que tenía varias parcelas y ganado. Deseaba ayudar a Omar, pues lo apreciaba desde que era niño, ya que veía en él que tenía empeño y la buena actitud con la que desempeñaba sus labores. Don Lauro, por su parte, aunque tenía dinero, era un hombre simple y muy sencillo. Él vivía solo y se hacía acompañar de sus inseparables perros, que lo cuidaban celosamente, por lo que veía al joven como un buen amigo. Don Lauro era de pocas palabras, pero extrañamente, una ocasión conversando con Omar, le decía
que le recordaba a Luis, un nieto que había tenido, mientras le mostraba una foto maltratada que éste había sacado de entre su cartera, ya que de estar vivo tendría su misma edad. Al ver la tristeza de don Lauro en medio de un silencio incómodo, Omar dudó, pero al fin le preguntó qué le había pasado a su nieto. Don Lauro calló un momento y después derramó abundantes lágrimas y le dijo que las brujas de San Antonio se lo habían llevado. También le dijo: tú tuviste suerte, que solo te sacaron un ojo, de no haber sido por tu padre Bernardo. Omar lo interrumpió y le dijo que él no tenía padre y que nadie le había dicho la verdad sobre cómo había perdido su ojo, y que cada que éste cuestionaba a sus abuelos, estos solo callaban y le decían que a su tiempo éste sabría la verdad. Omar volvió al humilde hogar de sus abuelos. Él les dijo que era tiempo que le dijeran la verdad sobre su padre y de cómo había perdido su ojo. Don Vicente le dijo: mira, hijo, tu abuelo y yo no queríamos añadir más sufrimiento a tu vida, pues desde pequeño has tenido una vida difícil, pero ya eres todo un hombre y es necesario que comprendas muchas cosas. ¿Recuerdas la moneda que encontraste? Eso era un centenario de los del tesoro. Cuando yo era joven, yo pude recuperar algunos, pero los dejé enterrados en uno de los muros. Los conservé hasta que tu padre se casó con tu mamá. Después de eso, yo se los di, pues sabía que tú venías en camino y ellos eran muy jóvenes, así que necesitarían dinero. Pero Bernardo, tu padre, al ver el oro, se dejó llevar por la ambición, y lo que no sabía era que ese tesoro era custodiado por unas malditas brujas, de esas que se transforman, o sea, brujas nahuales. Así que todo el tiempo lo acechaban, buscando recuperar los centenarios. Mientras don Vicente le contaba a Omar la historia, este no podía ni hablar por el llanto que estos recuerdos le provocaban. Lo último que le contó fue que una noche, cuando éste tenía días de nacido, las brujas ya lo habían sacado de la casa, pero que su padre se había sacrificado por salvarlo. Al día siguiente, Omar le contó a don Lauro lo que su abuelo le había confesado. Toda esta plática había removido y reavivado el odio que don Lauro sentía por esas brujas, así que le propuso a Omar que intentaran acabar con ellas de una vez por todas, y que si tenían éxito, él podría sacar el tesoro que estaba escondido en la hacienda, que él ya estaba viejo y sin familia, así que él podría quedarse con él, y por fin se cumpliría el anhelo de Omar, de tener dinero y de paso vengarse de esas malditas. Omar no dejaba de pensar en las palabras de don Lauro, de lo que había ocurrido con él y con su padre, pero aún así no creía que eso de las brujas fuera real, a pesar de que siempre se sabía de niños recién nacidos que desaparecían. Pero su ambición y deseo de venganza y ser respetado le hizo aceptar la oferta de don Lauro. Al otro día, mientras comenzaba su jornada, Omar se acercó con don Lauro y le preguntó que cómo podía acabar con esas supuestas brujas. Don Lauro le dijo: mira, muchacho, lo primero que tenemos que hacer es adelantarnos y atacarlas mientras ellas hacen su aquelarre, pues es ahí donde ofrecen sacrificios al diablo, y además ahí también se alimentan. Estas se pueden transformar en aves enormes que parecen guajolotes, pero de un tamaño descomunal, y son muy peligrosas. Tienen garras que pueden desgarrar la carne con mucha facilidad. Recuerdo que a tu padre andaba tras el tesoro, así que cerca de las ruinas donde andaba escarbando, fue atacado por las brujas. Como no era la primera vez, este iba preparado y tuvo la suerte de tumbar a una con un cordón
que llevaba y le hacía nudos después de rezar la oración de la Magnífica. Cuando la bruja cayó, quedó bloqueada. Fue ahí donde tu padre arremetió sobre ella, bañándola de sal, por lo que en todo el pueblo se podía escuchar esos alaridos de dolor de esa desgraciada. Yo le ayudé en una ocasión, pues quería cobrármelas por haberme arrebatado a mi nieto, pero sin tentarnos el corazón, quemamos a esa bruja que nos maldecía entre sollozos y lamentos. Ya de regreso en su casa, esa misma noche, cerca del patio donde tenía unos pinos, pudo distinguir a otras de esas malditas que te estaban atacando, ya que entre ellas jaloneaban tu cuerpo con sus garras y picos. Ya te habían sacado de la casa. Al parecer, le habían velado el sueño a tu madre, pero tu padre como pudo se lanzó sobre ellas, lleno de desesperación, pues una de ellas te estaba picoteando tu cara y estabas perdiendo mucha sangre. Yo trataba de acercarme para ayudarlos, pero tu padre logró rescatarte a pesar de la fuerza de las brujas, que lo arañaba arrancándole pedazos de carne con sus garras, mientras la gente del pueblo corría en nuestro auxilio, ahuyentando a las brujas, que levantaron el vuelo mientras lanzaban graznidos y risas estruendosas. Tu padre, en su agonía, te puso en mis brazos solo para pedirme que te protegiera y te llevara con tu madre, que ya se encontraba despierta, y al verte gritó, pues sangrabas mucho por la pérdida de tu ojo. Nadie creía que te fueras a salvar, pero ya ves, quizás es tu destino terminar con esas malditas. Omar lloraba al saber que su padre había sufrido por salvarlo, así que con más convicción escuchaba atentamente el plan de don Lauro, que le decía: Omar, lo que vamos a hacer es vigilar bien a esas malditas. Se dice que son vecinas del pueblo de Santa María Macuac, pero que antes que éstas se transformen y empiecen su aquelarre, es ahí donde las podemos sorprender. Y es que éstas se quitan partes de su cuerpo en medio de un ritual que hacen para transformarse, y lo hacen cerca de la presa del Huizache. Estas acostumbran dejar sus piernas y sus tripas envueltas en costales que dejan entre los sauces chillones de la orilla. Eso lo sé, pues hace tiempo yo mismo las vigilé, pensando en algún día consumar mi venganza. Así hicieron. Ese día don Lauro y Omar, quienes al saber que este podía ser un viaje sin retorno, fueron desde temprano a la parroquia, llevando algunas cosas para bendecir, entre ellas machetes y una cruz de ocote, con un escapulario con la imagen de San Benito enrollado. El sacerdote, que era un anciano, al verlos les dijo: sé para qué es todo esto. Solo les digo que esto puede costarles la vida. Piensen si en verdad vale la pena arriesgarse. Estos cruzaron las miradas, pero ya estaban decididos en continuar con su plan. Así que ambos se confesaron y le pidieran a Dios los protegiera y los ayudara a terminar con las brujas. El sacerdote oró por ellos y les despidió diciendo que Dios los cuide. Cuando empezó a caer la noche, Omar y don Lauro, acompañados de sus perros, se fueron rumbo a la presa. Los perros se mostraban muy ansiosos, pues gruñían y se jaloneaban muy cerca de la presa. Cuando vieron a 3 señoras ya ancianas, extremadamente delgadas, todas vestidas de negro con cabello largo y enmarañado, que caminaban por una vereda que las conducía hasta un claro cerca de la presa. Luego de un momento, se levantó una llamarada de fuego impresionante. De momento las ancianas empezaron a danzar de manera extraña, entre risas y balbuceos. Hablaban en un dialecto extraño. Después, ante la mirada atónita de Omar, una a una se comenzaron a arrastrar y a revolcarse por el suelo, como en un trance.
Estas se desprendieron de sus piernas y las metieron en un costal, cerca de la orilla de la presa. Después se perdieron entre la oscuridad, convirtiéndose en enormes bolas de fuego, que se miraban a lo lejos, cerca de las faldas del cerro. Fue ahí cuando don Lauro le dijo a Omar: es ahora o nunca, muchacho. Así que aprovecharon la ausencia de las brujas para ver lo que había dentro de los costales. Con mucho asco y repulsión pudieron ver que efectivamente eran las piernas y las vísceras de las brujas que se habían desprendido. El olor era insoportable. De pronto se vio que las brujas surcaban por el cielo, rumbo a ellos, pero esta vez en forma de 3 grotescas aves que volaban rodeándoles y maldiciéndolos para tratar de atacarlos. Mientras los perros ladraban muy nerviosos y valientes, don Lauro comenzó a rezar las 12 verdades, bloqueando y haciendo que cayera en picada una de las brujas, con la que forcejeaban al intentar bañarla de sal. La bruja resistía. Esta golpeó a don Lauro con sus alas e intentó arañarlo con sus garras, pero don Lauro no estaba solo, pues sus valientes perros atacaron a la bruja por la espalda, permitiendo que don Lauro la empalara con la cruz de ocote que llevaba. Omar, por su parte, lanzaba machetazos a otra de las brujas, diciendo una de ellas: «¿Viniste a darnos tu otro ojo?», carcajeándose. Pero una de las brujas lo alcanzó a herir con sus garras. Cuando parecía el final de Omar, don Lauro lanzó 2 costales al fuego, que irónicamente las brujas habían encendido para su ritual. En ese punto, la bruja soltó a Omar y se revolcaba en el suelo del dolor. Pero al distraerse don Lauro fue embestido por la otra bruja restante, causándole múltiples heridas en toda la espalda. Don Lauro gritaba de dolor, pues estaba perdiendo mucha sangre. Sus perros, al ver a su amo al borde de la muerte, atacaron a la bruja, pero ésta lanzaba a los valientes perros, que hacían lo que podían. Omar estaba aturdido y débil. De pronto pudo ver el costal que faltaba, pero no podía moverse debido a las múltiples heridas que tenía. Pero al pensar en su padre, este sacó fuerzas y se arrastró hasta tomar el costal, gritándole a la bruja: «Hasta aquí llegaste, cabrona». Al sentirse perdida, la bruja suplicó por su vida y le ofreció a Omar el tesoro de la hacienda. Don Lauro le dijo a Omar: «Es tu decisión, muchacho. Puedes tener el dinero que siempre quisiste o vengarte de estas malditas». Omar le respondió: «Ya tengo lo que siempre quise tener. Siempre anhelé amor de un padre, y usted me lo ha sabido dar a pesar de no tener su sangre. Siempre me ha cuidado. Además, gracias a usted, descubrí que mi padre siempre me amó y que se sacrificó para que yo viviera». La bruja insistía y le prometía que con ese tesoro lograría tener todo lo que él deseara. Omar le respondió: «Ya tengo lo que más deseo, y lo que más deseo es verte arder en el infierno, maldita», lanzando el costal al fuego, mientras la bruja se retorcía de dolor. Después de esa noche, Omar jamás volvió a ser el mismo, ya que aprendió que las cosas más valiosas de la vida no se compran con dinero, pues se dio cuenta que tenía más de lo que merecía. Cuidó a sus abuelitos hasta que fallecieron. Don Lauro encontró en Omar un nieto que la vida le quitó. Tristemente, don Lauro, al cabo de un tiempo, murió, dejando una cuantiosa herencia para Omar, que descubrió que en esta vida las cosas nunca pasan al azar. Pero quieren que les diga algo. El tesoro dicen que sigue ahí, y algunos cuentan que él es custodiado por algo más aberrante que las brujas, y que desde la oscuridad observó esa pelea entre las brujas nahuales
y aquellos dos valientes. Hasta aquí llegó el relato de hoy, y si quieres apoyar a este canal, es muy fácil. Solo ve y escucha otra de mis historias, y así me ayudarías bastante. Y ahora sí, muchas gracias, y hasta la próxima.